Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el grandísimo gusto de poder presentar al compañero Carlos Tomada, hoy nuestro embajador en México, pero digamos un gran compañero, muy conocido y muy querido por todos nosotros. Por otro lado, este ámbito es este curso. Es el quinto año que se da, organizado por el IFAP y otras organizaciones que voy a mencionar ya. Y este año mismo, o sea, hace 5 años que venimos dando estos cursos, y este año, digamos, muy perfeccionado, ya hubo 8 reuniones, algunas preparatorias para estas, y lo estamos dedicando a una temática especial, aparte de la propia del curso de formación, que es el de las relaciones internacionales de nuestro país, porque nos parece muy importante, porque, digamos, ya el general Perón nos decía, digamos, que si queremos entender la política, tenemos que empezar por entender el mundo y las relaciones internacionales, si no, no íbamos a poder entender la política. Bueno, hoy, para ser, digamos, concisos y concretos, le damos la bienvenida a nuestro querido compañero, el doctor Carlos Tomada, nuestro embajador en México. Carlos es abogado especializado en Derecho Laboral, ha sido abogado en su vida de diversos gremios, defendió siempre el derecho de los trabajadores, ha sido docente universitario, ha sido director nacional de la Relación del Trabajo, ya durante incluso el gobierno de Alfonsín, ha desarrollado actividades académicas en la Universidad de Bolonia, fue secretario de Trabajo, coordinador de la Mesa Social y Laboral en el Diálogo Argentino, y después fue ministro de Trabajo desde 2003 al 2015, el único ministro que, digamos, tuvo todo el periodo kirchnerista y venía de antes, ¿no? Entonces, así que, digamos, tuvo una enorme trayectoria. Fue director general de la OIT, legislador de ENCAVA, y bueno, hoy es embajador y uno de los hombres de mayor trayectoria y conocimiento del mundo del trabajo. Hoy le hemos solicitado al compañero Carlos Tomada su visión de nuestras relaciones con México primero, con el continente y el resto de América Latina, para que nos ubique en el marco de este ciclo de conferencias, donde también vamos a estar abordando otras realidades y otros continentes. Es un ciclo de conferencias de política exterior que organizamos el IFAP, pero junto con la Juventud Sindical, el Grupo Descartes, el CEL, el Instituto Chuquisaca, el Grupo Convergencia, y con una enorme participación de compañeros en directo por Zoom y en diferido por YouTube. Así que esto tiene una gran audiencia que ha oscilado entre las 400 y 500 personas últimamente. También quiero decir que la compañera Kelly va a entrar dentro de un ratito porque está justamente terminando la actividad. Y entonces ahora vamos a darle la bienvenida, a escuchar al compañero Tomada, él va a hacer su exposición y al final de ellos va a haber un ciclo de preguntas. Carlos, bienvenido y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Mario, y un orgullo y una satisfacción enorme que seas vos quien me presente. La verdad que con semejante trayectoria, a mí me dijeron que era una reunión donde de jóvenes, de formación de jóvenes dirigentes, que los hay y muchos, celebro. Pero lo que pasa es que además de eso me encuentro con cada cuadro de la puta madre que me da un poquito de pudor ponerme a hablar, porque ustedes todos lo habrán escuchado a Mario en la presentación y, digamos, presupuso, digamos, con algún fundamento, pero está Cacho Cuartango por ahí, que yo sé del tema laboral, digamos. Pero no me llamaron para hablar del tema laboral, me llamaron para hablar del tema internacional, o sea que encima me sacan de la zona de confort, digamos. Pero de todas formas, ahora hablando en serio, un enorme gusto de estar en esta convocatoria con tantos amigos, y créanme que no los puedo saludar de uno a uno, pero los que saben que me conocen, les quiero decir que los estoy viendo y los veo con una enorme alegría y, de paso se ha dicho, de varias partes del país, ¿no? Hasta de Mendoza, por ejemplo, ahí está el Olfi, que lo veo. Para mí es también un gusto ver
a muchos de ustedes que atrás tienen puestos carteles de organizaciones sindicales a las que seguramente pertenecen, y para mí eso, ustedes saben que es una nota de distinción, ¿no? Inclusive hay un secretario general como Juan Palacios, que lo veo también. Mis saludos a todos y a cada uno de ustedes, y vamos al grano. A ver, voy a tratar de ir de mayor a menor, no sé qué quiero decir con esto, pero digamos empezar en un mínimo escenario internacional, un poco lo que está pasando en América Latina y otro poco México. De una manera, trataré de ser más o menos esquemático, porque bueno, interesante van a ser las preguntas y yo quiero estimularlos a eso, que para poder hablar de lo que sea interés de ustedes, ¿no? Lo menos que podemos decir es que estamos atravesando un contexto internacional sumamente complejo y poco favorable, diría yo, en términos del desafío sanitario global que se vive, que luego trasladado a la Argentina tiene que ver con las tres crisis que estamos enfrentando al mismo momento, ¿no? La crisis de la deuda, una crisis social, ambas heredadas, y finalmente la crisis sanitaria. Pero es que en el mundo está pasando algo similar, con el agravante de que estamos también atravesando lo que creo que es un hecho, no quiero decir único, pero que hace más de 500 años que no pasaba en el mundo, que es la confrontación entre Oriente y Occidente. Todos nosotros, con nuestros años a cuesta, hemos vivido las confrontaciones mundiales interoccidentales, ¿no? Y eso sabemos a lo que dio lugar. Este escenario no está definido, pero es un escenario que está presente y seguirá por bastante tiempo. Esta disputa, que podríamos simplificar en hablar la disputa Estados Unidos y China, pero que tiene algunas complejidades mayores. Creo que, y de su vínculo, que después voy a mencionar, de esta confrontación en cómo impacta en nuestra región. ¿Por qué digo que el escenario es igualmente complicado en el mundo? Bueno, porque en el mundo también está aumentando la desigualdad, por un lado, y está aumentando la concentración. Seguramente una cosa está profundamente vinculada con la otra, pero es un hecho. La desigualdad que está viviendo el mundo es atroz. Pero también hay resistencia. Es otra cosa que me parece que hay que señalar, ¿no? Hay resistencia y hay polarización. Y en el mundo parecería que los sectores de los vulnerados, de los vulnerables, no tienen demasiadas ganas de seguir soportando estos grados de desigualdad y concentración, al punto tal que vemos rebeliones de estos abusados, rebeliones muchas inorgánicas, rebeliones que no tienen ya el encuadramiento también propio de la Guerra Fría, parecen ser más confusas, pero que llevan a que la gente se movilice y en América Latina esto es particularmente notable. Frente a eso, hay gobiernos que van y vienen, pocos gobiernos populares o progresistas, no sé, cada uno que lo llame como quiere. Hay pocos hoy por hoy en el mundo. El planteo de la derecha sigue siendo el mismo. Esto también se repite en América Latina.
La derecha que tiene una presencia, que emerge una nueva derecha, pero distinta a la que nosotros habitualmente también estábamos acostumbrados a conocer. Digo distinta en cuanto a las formas, en cuanto a la metodología, en cuanto a la manera de intervenir, en cuanto al tono, a la iracundia, al odio, a la rabia con la que se expresa. Eso es nuevo. Pero lo que no tiene de nuevo son las ideas, ¿no? Las ideas que propone al mundo siguen siendo absolutamente las mismas de siempre. Parecerían no haber tomado nota que el consenso de Washington no prosperó, más bien yo diría que terminó fracasando. Y repiten las mismas recetas, pero ahora con un problema, que en general no tienen liderazgos. Las derechas no ofrecen la posibilidad de liderazgos que en otro momento había. Dije que iba a hacer una mención de lo de Estados Unidos y China en nuestra región. Todos los territorios son hoy territorios de disputa. América Latina también. Y América Latina, digamos, no tiene un gran peso, y esto se nota de afuera, un gran peso en el debate mundial. Yo no quiero decir que todo el mundo nos mira. Lo que sí puedo decir es que nadie deja de mirar. Nadie deja de prestarle atención a un continente o subcontinente, que siempre tiene cosas nuevas, siempre ofrece nuevas posibilidades, propone alternativas diferentes. Y hoy por hoy eso es muy notable, no porque haya cambiado, por ejemplo, la mirada de Estados Unidos. Estados Unidos, lo único que le preocupa centralmente de Estados Unidos es que, con respecto a América Latina, es que no hagamos lío, diría Francisco. Que al final de cuentas es su patio trasero y que esté Trump o esté Biden, la verdad es que se queden piolas. No, tenemos otros temas importantes de que ocuparnos y que no de América Latina. Ojo, insisto, el ojo siempre lo tienen encima. China también tiene el ojo puesto en América Latina, pero por otros motivos. Pero también quieren lo mismo, que no haya líos. ¿Por qué? Porque a China lo que le interesan son los negocios. Hoy por hoy, a China, la forma de avance de China, el terreno de disputa con los Estados Unidos, uno de los fundamentales son la actitud china de no solamente de hacer negocios, de invertir, sobre todo en grandes obras, sino también en esto de lo que se da a llamar la diplomacia sanitaria, ¿no? Está claro que China ha tenido un rol muy activo en la provisión de vacunas. Podríamos agregar a Rusia en este escenario también y no olvidar, como algún chino me dijo hace poco, uno nunca se olvida de los amigos que te dieron una mano en la mala. Y eso es lo que hacen Rusia y China. Digamos, es indiscutible que Rusia y China tienen una política sanitaria de apoyo a los países que no tienen fácil acceso a las vacunas, y eso, digamos, es un activo, es un capital en el cual están invirtiendo muy fuertemente. Mencioné a Estados Unidos y no quisiera irme del tema sin decir algo que hoy se habla mucho, que es el tema, la cuestión de, bueno, ahora Biden
Esos chistes de decir Juan Domingo Biden y todo eso, como decía Diana los otros días, bueno, con Perón déjenlo tranquilo, ¿para qué? ¿Por qué Juan Domingo Biden? En todo caso, Franklin Delano Biden. En todo caso, se puede parecer más a los planteos que hizo Roosevelt en el famoso New Deal y en un discurso que es de los sectores del Partido Demócrata que parecían haber quedado trasnochados. Y acá por eso yo quiero señalar una cosa. No está mal que le prestemos atención al discurso de Biden. Veamos después qué es lo que hace, ¿no? Veamos después qué es lo que hace. Pero sí que es impactante el discurso de Biden y entre comillas, una especie de legitimación de un discurso que, desde el consenso de Washington, valga decirlo, en el mundo no había tenido expresiones fuertes. Me refiero a una recuperación del rol del Estado, me refiero a la reivindicación del rol que cumplen los sindicatos en la sociedad moderna, la importancia de tener una clase media consolidada, el tema de plantear que el que más tiene que aportar. Esto dicho en boca de un presidente de los Estados Unidos, indudablemente que impacta en el discurso mundial. Yo me quedo con el Biden de su discurso interno y lo tomo como eso. Ahora, como líder mundial y como presidente de los Estados Unidos con relación a la región, no espero ni más ni menos que lo que siempre ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Digo, me parece, porque si no tendríamos que decir que las cosas han cambiado, han tenido de todo en estos últimos años. Y sin embargo, ¿qué? Digo, pasamos del primer presidente negro, pasamos al energúmeno de Trump, ahora tenemos el sereno demócrata que parece que se disfrazó de Bernie Sanders y entonces el discurso es progresista. Ahora, con Venezuela la política no cambia, con Cuba la política no cambia, con América Latina la política en general no ha cambiado, la base de Guantánamo sigue estando en donde está. Quiero decir, no tengo por qué pensar que haya demasiados cambios con respecto a la región por los cambios de presidente. Lo que sí me parece importante señalar, esto no es mío, esto me lo dijo un asesor antes de las elecciones, un asesor de estos electorales que hay ahora, me decía, la importancia del presidente norteamericano es más el tono que le da en general a la política que porque se produzcan grandes cambios en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Para traducirlo rápido, Trump presidente es más cómodo para Bolsonaro, para un Bolsonaro. Trump presidente es más cómodo para Duque en Colombia. En cambio, un presidente como Biden, bueno, alienta más actitudes medidas, más moderadas, solamente. Habrá presidentes que estarán más cómodos en ese diálogo con un tipo como Biden. Nosotros mismos nos puede ayudar una mirada menos ofensiva sobre el multilateralismo, más comprensiva de ciertos acuerdos internacionales, pero cambios de fondo, difícil. Dediquémonos un poquito a la región. En la región vienen pasando, en la región lo que estamos observando es que la famosa idea de que después de esos años donde creíamos que teníamos un escenario más favorable, que creíamos que, tal vez yo digo, sobredimensionamos cierta autonomía, pero sí era cierto que éramos lo diferente en el resto del mundo.
en el comienzo del siglo XXI, en América Latina había 8 de 10 gobiernos que sostenían la necesidad de una mejor distribución del ingreso, una presencia más mediadora del rol del Estado, un Estado menos neutral, un planteo más a favor de la producción y el trabajo, más que a la especulación financiera, en fin. Pero superada esa etapa, donde por las buenas o por las malas avanzó la derecha, cuando digo por las buenas o por las malas me refiero o con los así llamados golpes blandos o con elecciones que ganaron. Hoy estamos viendo, me parece, un escenario, se repite mucho esta frase, un escenario en disputa. Esto es, los países que habían corrido fuertemente, que pensábamos inclusive que iban a correr fuertemente a alinearse con Estados Unidos, lo hicieron, pero no lograron finalmente consolidar una hegemonía, retomar una hegemonía que alguna vez supieron tener. Y hoy tenemos países y gobiernos que por ejemplo, están a favor de la integración, cosa que los gobiernos de derecha de América Latina siempre han estado en contra. Y hoy crecen los gobiernos que vuelven a retomar o adaptan algunas miradas más populares. Digo, pienso en Argentina, pienso en Bolivia, pienso en el escenario futuro de Chile, pienso en la posibilidad de un regreso de Lula. Me parece que ahí tenemos por lo menos no pueden decir que son hegemónicos y que finalmente tienen una dominación de la región de América Latina. Ese es el contexto en el que se desenvuelven las relaciones entre México y Argentina. Acá quisiera poner algunos acentos. ¿Por qué son importantes las relaciones? ¿Por qué deberían ser importantes las relaciones? Y lo son, entre México y Argentina. En primer lugar, primero hay que recordar que son 2 de las 3 economías más importantes de América Latina. Y que su relación, si bien histórica, no tiene la densidad que deberían tener esas 2 economías. Por supuesto que esto es absolutamente comprensible en principio, si lo miramos desde la perspectiva de los socios de ambos países. Estados Unidos es el principal socio de México, destino importante de sus exportaciones e importaciones, de la misma manera que Brasil han sido para nosotros. Es nuestro socio dominante, digamos, en América del Sur. Ahora, México tiene abrochada su situación con Estados Unidos en el sentido de que ha renovado su tratado de libre comercio, que en términos económicos le ha resultado bien, le ha dado algunos resultados. Socialmente, México sigue siendo un país enormemente desigual. Yo diría culturalmente desigual. Y nosotros, o sea que eso hace que México haya tomado la decisión de lo que ha llamado el presidente López Obrador tener una mirada austral. Es decir, México vuelve a mirar hacia América Latina, como hacía muchos años que no miraba, y sin lugar a duda, Argentina es, por muchas razones que ahora voy a comentarles,
un interlocutor apetecible, interesante, y esto es retribuido desde Argentina porque Alberto Fernández, sin haber sido electo presidente, primero es uno de los fundadores del Grupo Puebla, luego ya como presidente electo viene a México a reunirse con López Obrador y luego, como ustedes saben, ya siendo presidente, vuelve a ir en el mes de febrero, vuelve a venir. A mí me cuesta todavía el acá y el allá, les quiero decir que me van a saber disculpar. Trato de no equivocarme, pero a veces me siento en la Argentina. Algunas razones tengo. Quiero decir que hay por parte del gobierno argentino una elección que al momento del 2019 en realidad tenía también que ver con que no había otro país en la región con el cual Argentina podría tener algún tipo de empatía política. Y esa es la mirada que predomina en Alberto, y por eso esa apuesta y esas visitas que, la verdad, debo decir, han sido retribuidas fuertemente por México, en el discurso y en los hechos. Pero además hay otra cosa. Objetivamente, nuestra relación con Brasil es una relación complicada, una relación que el embajador Scioli cuida y atiende, como sabe hacerlo él, pero es una relación difícil. No es para nada lo mismo que la empatía que tenía sobre todo Lula con Argentina. Bolsonaro tiene muchos problemas, para no detenernos. Entonces yo diría, se impone la frase, bueno, en vez de juguemos en el bosque mientras el lobo no esté, aprovechemos y abrochemos negocios con México mientras Brasil no está, digamos. Se abre un espacio para nosotros que sin descuidar, por supuesto, de ninguna manera Brasil, con quien para nosotros sigue siendo una prioridad, deberíamos sumar a México. ¿Por qué deberíamos? Bueno, por varias razones. La primera, lo que acabo de decir, porque hay una empatía gubernamental importante, yo diría empatía política y empatía personal a esta altura, ya, que se refleja claramente en una predisposición a tomar decisiones que hace tiempo que no se toman en México, que hasta ahora, bueno, precisamente eso, no se veían. Tienen además una relación personal muy frecuente. Creo que el tema de cierta austeridad y honestidad personal y ciertos principios son compartidos. Cuando digo, estoy hablando de valores más personales, pero en términos políticos, creo que también hay valores compartidos. Cierto pragmatismo, cierta preocupación, mirada sobre lo social como prioritario, la necesidad de hacer algunos cambios macro, la idea de, digamos, de respeto al Estado de Derecho, de la democracia, del multilateralismo, está muy presente en ambos discursos, cosa que no ocurre con otros mandatarios de América. Hay también otra cuestión que tiene que ver de dónde vienen los dos presidentes, en el sentido de dónde vienen sus gobiernos. Coinciden ambos en decir basta de neoliberalismo, ¿no? O sea, hay un intento más o menos logrado de romper con una inercia de años en materia de ortodoxia económica, en materia
de valores. No nos olvidemos que el neoliberalismo no es solamente una cuestión económica, sino también una cuestión de valores. Y además nos une el hecho de que tienen adversarios o enemigos muy parecidos. Yo siempre digo que a mí me costó poco adaptarme, y no voy a decir que Argentina y México son iguales, ¿eh? Son diferentes y por distintas razones. Pero digo, el clima de hostilidad de la derecha económica y mediática en la Argentina, en México, es absolutamente comparable con la que hay en la Argentina. Tal vez no porque la derecha argentina no sea racista, sino porque no es algo que habitualmente se utilice. Acá en México se nota que además hay una cuestión de racismo, ¿no? Los agravios que recibe López Obrador alcanzan también ese nivel. Y quiero subrayar, porque tiene que ver en general con lo que estamos conversando, hablé de una derecha económica y mediática. No hay una derecha política importante en México. Creo que en la Argentina tiene otra densidad y otra presencia, pero sí es muy poderosa en términos económicos y mediáticos acá en México, notablemente. Y eso hace a un diálogo muy fluido, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan o si lo vieron, pero cuando, bueno, ustedes saben que López Obrador habla todas las mañanas, a las 7 de la mañana, en lo que se llaman las mañaneras. Y bueno, cuando Alberto Fernández estuvo acá en México, tuvo la deferencia de invitarlo a ese programa, que es el programa más escuchado de México. Y ahí hubo un contrapunto entre ambos, no contrapunto, sino una coincidencia entre ambos a raíz de una pregunta que le hicieron a Alberto Fernández, porque además Alberto se abrió a que le hicieran preguntas. Y hubo una respuesta de Alberto Fernández que abrió una coincidencia, por ejemplo, en términos de estar hartos de la agresión de los medios de la derecha y de expresarlo los dos de común acuerdo, casi sacándose el micrófono uno al otro para expresar esa disconformidad o ese disgusto. Bueno. Con eso ya alcanzarían las razones, pero quiero señalar otras que para mí son también muy importantes. Tenemos con México una posibilidad que es ser complementarios. Nuestra economía con la de México es absolutamente complementaria, también en términos estacionales y también en términos de talento y plata, si me disculpan que lo diga de esta manera. ¿Qué quiero decir? Los mexicanos respetan mucho nuestro talento, que se expresa en distintas cosas, tanto en el mundo de la ciencia y la tecnología, en el ámbito académico, en el ámbito de la economía del conocimiento, en fin. Y por otro lado, y esta frase no es mía, pero tampoco es de un argentino, es de un mexicano, tienen mucha plata. Y ellos están dispuestos a invertir en esta especie de asociatividad entre argentinos y mexicanos para hacer transferencia tecnológica, para incorporar tecnología argentina en distintos niveles. Por ejemplo, después lo puedo mencionar, pero lo digo así rápido, en el área de la industria agroalimentaria. Entonces, hay una complementariedad, que es el único inconveniente que tiene esa complementariedad, que el principal interlocutor de México es Estados Unidos, con el cual nosotros tenemos una economía que compite, porque ellos le venden la carne, ellos le venden los porotos, ¿no? Y encima cruzan la frontera, no tienen que hacer los 8.000 kilómetros que hay que hacer desde Argentina. Ahí sí tenemos un problema.
Pero también tenemos otra ventaja que hay que explotarla. Nosotros compartimos con México la lengua, nosotros compartimos con México la historia, nosotros compartimos con México el activo que es haber tenido una comunidad y una colectividad argentina que llegó a México en los años 70 y que dejó una marca muy importante tanto a nivel académico como a nivel cultural, intelectual, aparte de que hay algunos que todavía viven acá. Compartimos 132 años de vínculo con México, de vínculos diplomáticos. Y también compartimos, y me da mucho orgullo decirlo, importantes embajadores. Acá fue embajador Manuel Ugarte, uno de los más grandes latinoamericanistas, y varios de los que están acá incluso lo deben haber leído, fue quien acuñó el concepto de patria grande, y Manuel Ugarte fue el primer embajador de Perón en México. Por lo cual he decidido ponerle a la biblioteca de la embajada el nombre de Manuel Ugarte. Pero acá ha sido también embajador Victorio Tacchetti, un hombre de nuestro espacio político que fue un gran embajador. Acá en México ha sido Abelardo Ramos, embajador, un hombre del pensamiento nacional. Acá ha sido embajadora Patricia Vaca Narvaja, que ha dejado un recuerdo absolutamente extraordinario, que a mí me ha ayudado, sin lugar a duda. Y me parece que eso también es un activo que tenemos en el vínculo. Y para ir terminando, con México hoy por hoy estamos compartiendo prácticamente todas las posiciones en materia de política internacional. Diría que estamos yendo, como no podemos ir de la mano en Mercosur, como no podemos ir tampoco de la mano, ha desaparecido el voto latinoamericano en los organismos, se ha esfumado porque hay un voto por aquí, otro voto por allá. Argentina supo tener en algún momento, y no solamente en los primeros tiempos del siglo XXI, sino también a finales del siglo pasado, un voto compartido con la región. Eso hoy no existe. Sí lo tenemos con México y por las buenas causas. Y además este voto compartido con México en general es por las buenas causas. Por mencionar la más notable y reciente, hemos votado juntos a instancias de México la declaración de la vacuna como bien global en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue votado por unanimidad y respondió a una presentación de México y sostenida por la República Argentina, y así ha pasado con otros espacios. En el G20 también tenemos una posición común y que se expresa también en el voto sanitario, llamémoslo así, pero no solamente. En fin. Con eso he tratado de argumentar por qué nosotros deberíamos tener un intercambio comercial, y quiero ser claro, no estoy hablando solamente del intercambio cultural, que a veces se desvaloriza, a pesar de que yo creo que la industria cultural es generadora de muchísimos recursos, y México lo ha entendido así y tiene muchos recursos que obtiene de las industrias culturales, ¿no? Sin lugar a dudas. Y este escenario, para ir redondeando y pasar a las preguntas, ¿qué estamos haciendo con esta oportunidad, con esta posibilidad y con esta empatía que hoy hay? Tratando de dejar bases consolidadas para que esto no sea producto solamente de la empatía personal y política, sino que sea producto de una relación institucional madura, importante, voluminosa, comercialmente importante, pues yo creo que puede ser comercialmente importante. Ojalá se mantenga en el tiempo el vínculo político, por supuesto. Se lo deseo a ambos países y me lo deseo a mí. Nosotros venimos trabajando, como ustedes saben,
a pesar de seguramente lo único que han escuchado es la campaña de descrédito, pero decirles que en el tema de la vacuna, la colaboración entre Argentina y México ha sido muy importante. El acuerdo que tienen firmado con Astra, dos laboratorios, uno mexicano y otro argentino, está produciendo resultados. Por supuesto que ha habido tropiezos, como ha habido en todas las vacunas, en todos los procesos de distribución de vacunas y en todos los procesos vacunatorios. No hay país que haya podido, ni siquiera los que se han guardado vacunas para vacunar 3 veces a su población, todos han tenido problemas, porque se han encontrado con desafíos inesperados. Yo no sé si tenemos a veces dimensión de lo que significa haber vivido una pandemia en tiempo real, ¿no? Y si bien la ciencia demostró capacidad como para dar respuesta, en menos de un año encontró la respuesta, lo cierto es que todo el proceso de consolidación de ese avance científico es tortuoso. Por donde lo miremos es tortuoso. Primero porque estamos observando idas y vueltas en términos de pruebas, en términos de reacciones frente a todo tipo de vacunas, que esas no las vivíamos antes porque ese proceso que duraba entre 3 y 5 años, no lo veíamos. No era en vivo y en directo, digo, para los de mi generación. Acá estamos viviendo la consolidación de una vacuna en vivo y en directo, es inédito eso, además de la rapidez en la discusión. Pero digo que la ciencia no fue acompañada por lo mismo en términos de los intereses de los laboratorios, no fue acompañado por la política, no fue acompañado por las vías diplomáticas. La verdad que la ciencia estuvo a la altura, pero mostró también los límites, que es, vos podés tener el remedio, pero si no tenés otras cosas más, con los remedios solos no se resuelven los problemas. Esto fue una digresión vinculado con la vacuna, decirles que el proceso está concluyendo. Hoy he ido, el canciller de México me ha invitado a ir al laboratorio, es la 3ª vez que voy al laboratorio de México que está terminando las vacunas, las he visto ya terminadas, encajonadas, como no los había visto veces anteriores, y yo creo que próximamente van a empezar a fluir, que eso es lo más importante, ¿no? Millones de vacunas para la Argentina de este emprendimiento común que ha habido entre Argentina y México, que es un motivo de orgullo, no solamente porque demuestra lo que somos capaces de hacer cuando se juntan científicos argentinos y mexicanos, sino también que tiene una característica. Es el único acuerdo que se ha firmado donde no solamente se distribuyen ambos con Astra, ¿no? AstraZeneca, no solamente se distribuyen proporcionalmente a la población que tienen, sino que además es la más cara, es la más barata, pero además hay contemplado un cupo importante de 50 millones de dosis para el resto de América Latina. Y acá entonces el valor de la accesibilidad y de la solidaridad deja de ser discursivo y pasa a ser efectivo. México y Argentina coincidieron con Astra y más que nada con la Universidad de Oxford en que esa debía ser el perfil de esta vacuna. Llegar a los argentinos, llegar a los mexicanos, pero también hacerlo llegar a países de América Latina que todavía no han podido comprar una vacuna. Una vacuna. Bueno, este tema es uno de los temas, pero también estamos trabajando en el futuro de generar una agencia espacial entre México y Argentina para la construcción de un satélite, que eso es como la otra punta. Tenemos la vacuna como una avanzada científico-tecnológica, y la idea y la ejecución de esta construcción compartida de un satélite
también está en esa línea científica tecnológica, pero eso también incluye la modernización del acuerdo estratégico. México y Argentina tienen firmado un acuerdo estratégico en el año 2007, que lo firmó Néstor Kirchner. Tienen otros muchos acuerdos firmados desde antes, pero estamos trabajando, empiezan las reuniones mañana, casualmente, para su renegociación integral y modernización. ¿Por qué? Bueno, porque aquel estaba muy centrado en la cuestión industrial y en la cuestión automotriz, y acá lo que aspira Argentina es que abrirlo mucho más a la industria agroalimentaria, poder intervenir en las compras públicas, que en México son importantísimas, uno de los países que tiene un Estado muy poderoso, México todavía, y a otros productos que hoy por hoy tenemos algunos inconvenientes. Acá tengo que señalar, si bien lo digo con cuidado, porque hoy, en estos días, es un tema sensible, México abrió, después de 25 años, el mercado de la carne a la Argentina, ¿no? Y eso fue una decisión del presidente López Obrador, en una charla que tuvo con Alberto Fernández. Hace 25 años que no entraban las carnes argentinas a un mercado de una gran potencialidad. Todavía estamos en la etapa de los trámites, de las autorizaciones, del SENASA, en fin, todo eso, pero la decisión política ya estuvo. Teníamos bloqueada un flujo importante en materia de porotos, siempre, o de frijoles, como le dicen acá, que siempre aparecían trabas de último momento y nos impedían a esa economía regional que tiene que ver con Salta y con Tucumán y Jujuy, que tiene una producción importante y que ahora ha encontrado, hemos podido que se abra al mercado argentino, aprovechando que Estados Unidos no le puede vender en estos momentos a México porque tiene un sobreconsumo y una baja producción. Y finalmente, y con esto termino esto, los silobolsa, que me parece que también es un tema que nosotros estamos muy acostumbrados a verlo, a hablar del tema, pero tiene un enorme impacto en la producción y en la comercialización de granos, incluso en la economía argentina, pero lo que puede llegar a impactar en la economía mexicana y en la forma de organizarse la producción y la distribución es impresionante. Y bueno, ya han empezado las operaciones para empezar la venta de silobolsas a México por parte de los productores argentinos. Bueno, no los quiero aburrir demasiado. Les termino diciendo que una de las cosas lindas, quiero decirlas también, ¿por qué no? Se acaba de sacar una emisión de estampillas por los 100 años de Astor Piazzolla, y eso también ha sido un gesto porque han elegido realmente a ese gran músico argentino para conmemorar los 100 años. Y yo, por otro lado, con motivo del fallecimiento de Diego Maradona, me he propuesto que en el Estadio Azteca, donde Diego hizo todo, haya un enorme mural hecho por un artista argentino, en base a donaciones, dedicado a Diego Maradona y a esa figura que acá idolatran, por supuesto, ¿no? Maradona dijo que el Azteca era su casa. Bueno, lo dejo acá. Espero preguntas y así seguimos conversando. Espero poder haber dado alguna respuesta a las inquietudes que originaron en la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad, te está hablando Javier Mourinho. Muchas gracias. La verdad que una excelente exposición. Te agradecemos en nombre nuestro y el de todos los compañeros participantes que
que además de todo lo que contó Mario en tu currículum, siempre tenés esta actitud militante de estar al servicio de los compañeros, contando lo que haces, y que a todos nosotros y sobre todo a los jóvenes en su etapa formativa les viene muy bien. Así que te agradezco en nombre de todos ellos. Mientras te tomás un vasito de agua. Gracias Javier, y un abrazo especial para vos. Gustazo de verte, igualmente para vos, Carlos. Mientras te tomás un vasito de agua, te leo muchos amigos que están presentes, que seguramente te va a dar mucho afecto y mucha alegría escucharlos. Está presente Luis Cáceres, secretario general del Sindicato de Ladrilleros. Bueno, vos ya nombraste a Juan Palacio, secretario general de los Trabajadores de la Comunicación. Cacho Cuartango, que bueno, no necesita demasiadas presentaciones, viene del mundo del derecho laboral igual que vos, y bueno, se encuentra con él Raúl Ferrara, en nombre de la agrupación Descartes, los compañeros Juan Carlos Herrera y Luis Tibiletti de la agrupación Convergencia, el compañero Tomás Mereles del Centro de Estudios Laborales, el compañero Miguel Pedeles, secretario general adjunto de la Confederación de Empleados Municipales que conduce Amadeo Yenta, la compañera Miriam Espinosa, que es secretaria de Trabajo del gobierno de la provincia de La Rioja, el compañero Fernando Posadas, que es diputado provincial por la provincia de Jujuy, y Daniel Troncoso, que es secretario general de los municipales de La Matanza. Bueno, y una gran, como ahora has visto, pasó una cosa que tiene mucho que ver con vos y con la calidad del curso, ¿viste? Empezaste con 110 participantes, ya tenés 187, así que bueno, es al revés de lo que pasa. Eso muestra la avidez de los compañeros por aprender y sobre todo por escuchar. Pero hay una pregunta que la juntamos y que recién estaba haciendo Juan Carlos mención, que los compañeros de Juventud Sindical te quieren preguntar cuál es la situación del movimiento obrero en México, si tenés algún comentario para hacer, habida cuenta de tu larguísima experiencia en el ámbito del trabajo y en el mundo del sindicalismo. Y la otra la hacen los compañeros del Centro de Estudios Laborales, que es cómo ves la posibilidad de integración del movimiento obrero en la región latinoamericana, incluyendo a México. Estás muteado, Carlos. Algunos comentarios puedo hacer con respeto y cuidado porque todavía no conozco en profundidad el tema, a pesar de que como por supuesto la marca en el orillo ya la tengo. Apenas llegué acá a México me empezaron a llamar para ayudar a la unidad del movimiento obrero mexicano. Bueno, pero gracias aparte, a ver, lo más importante para decirles a los compañeros es que el movimiento obrero argentino, el movimiento obrero mexicano tiene un enorme desprestigio. Fue un gran movimiento obrero, una rama importante del PRI, pero eso forma parte más de la historia. Había inclusive generado una institucionalidad muy compleja en materia de negociación colectiva. Existían acá lo que se llaman los contratos de protección, que prácticamente eran unas especies de contratos cuasi mafiosos, por los cuales los empleadores firmaban un contrato, le daban unos mangos a la dirección sindical y ellos se comprometían a no intervenir, pero todo esto no por izquierda, ¿no? Legitimado como sistema. Entonces, bueno, finalmente, en el último tratado que firman México y Estados Unidos, en el Tratado de Libre Comercio, se pone una cláusula donde México se compromete, miren ustedes qué extraño, a iniciar una reforma sindical. No una reforma laboral flexibilizadora, porque en ese momento
Trump quería que las condiciones fueran favorables a los trabajadores mexicanos para que no se le fueran para México. Entonces, en ese acuerdo se firma aumento del salario mínimo, reforma sindical y algunas reformas del funcionamiento del sistema laboral en México. Para no hacerla larga, la reforma sindical es compleja, apunta a que los trabajadores puedan efectivamente elegir sus representantes sindicales en la empresa. El sistema mexicano arranca siendo de representación sindical a nivel de empresa, pero no logra grandes niveles de agregación. Yo les digo, el modelo argentino y la realidad sindical argentina es incomparable. No quiero que se agrande ninguno, Cacho. Se lo decís a algunos y se te suben a la calle y te dicen, bueno, los argentinos. No, tenemos las cosas nosotros también. Pero en cuanto al sistema en general, la figura del delegado, la elección de autoridades y qué sé yo, en ese sentido, me parece que yo prefiero el nuestro, largamente. Prefiero el nuestro. Y acá en México hay una reforma profunda. Entonces, lo que les quiero contestar es, hoy la situación del movimiento obrero mexicano mantiene la enorme fragmentación que traía de antes, parte del desprestigio que traía de antes, no son protagonistas como es el movimiento obrero argentino. Digamos, a ver, yo siempre digo lo mismo. En la Argentina, un conflicto laboral, alguna declaración de un dirigente sindical, está en las primeras 10 páginas del diario. Siempre. De alguna manera o de otra está en las primeras 10 páginas. Acá, en el resto del mundo, podría decir. Me animo a decir. En el resto del mundo. Pero acá en México, ni aparecen. Tienen que pagar solicitadas, es la única manera que pueden aparecer. Yo creo que eso va a tener un importante cambio. Esto es impulsado por el gobierno, lo cual genera conflictos, pero me parece que para opinar sobre el movimiento obrero mexicano hay que esperar el resultado de todo este proceso, que yo diría tiene bastante de democratizador de la vida gremial. Ese sería el título que yo le pondría, diciéndolo con cuidado, porque sé que acá cuando hablamos de eso se enojan todos y se le paran los pelos. Pero salvo a Juan, que no tiene mucho. Bueno, y con respecto a América, me parece que no es un buen tiempo sindical, ¿no? Un poco a caballo de esta fragmentación que yo hablaba, si a la fragmentación que hay en general en los movimientos sindicales de toda América Latina le agregás la aparición, no reciente, ¿no? Sino una aparición ya que tiene larga vida, de los movimientos sociales, y encima la desaparición de los organismos de integración como eran UNASUR, CELAC, bueno, el deterioro que hoy tiene Mercosur, que eran ámbitos donde el sindicalismo de las Américas había hecho baza. Me parece que este es un mal momento, y creo que hay esfuerzos de la Central Sindical Internacional para ver qué se puede hacer para volver a darle mayor presencia al sindicalismo latinoamericano. Lo digo a pesar de que la vicepresidencia de la Central Sindical Internacional, o sea, la Central Mundial, está en manos de un latinoamericano como Víctor Báez, pero
me parece que es más por repartija territorial que por un problema de verdadero peso en el tema. Gracias, Carlos. Dos preguntas del orden comercial y económico bilateral. Una tiene que ver con la industria automotriz, que ya hiciste algunos comentarios, pero bueno, la posibilidad de que se incluya en los tratados y acuerdos y el intercambio comercial en México, si viste la posibilidad de que tenga que ver en algo la energía sostenible, en este caso el tema del litio y los automotores eléctricos, y si sabés, tenés algún comentario para hacer en ese sentido. No. Ustedes saben que el capítulo automotriz con México es tal vez uno de los más complejos que tenemos. Y les comenté que se iniciaba mañana una discusión de renovación y modernización de lo que se llama el acuerdo estratégico, el acuerdo comercial estratégico. Ahí un tema prioritario va a ser y es el tema automotriz, sin lugar a duda, que de alguna manera condiciona también el resto de la negociación. O sea, el tema automotriz, Javier, ahí es el 50% de la negociación. En términos donde nosotros siempre estamos complicados porque, bueno, ellos tienen una mano de obra muy barata y han desarrollado una industria de autopartes donde antes eran las famosas maquilas, ahora han fortalecido una industria automotriz. Es un problema que tenemos. Pero de paso quiero aprovechar para decir algo que no corre por mi cuenta. Yo lo podría decir también, pero no soy yo el que lo dice. El rol que cumple SMATA en la negociación, incluso internacional, es francamente destacable. Les diría que es uno de los motivos por los cuales Argentina está en condiciones de negociar bien con México, por la creatividad, por los estudios, por los aportes, por la comprensión del problema, por la defensa de los trabajadores en ese contexto que está haciendo SMATA. No suelo decirlo, pero acá hay demasiados compañeros del movimiento obrero como para que no lo diga y lo rescate, que no es tan frecuente, digamos. Sí. Bueno, le vamos a hacer llegar tu comentario a Ricardo. Y la verdad que se va. No sabe. Sí, lo sabe, pero igual bueno, tuviste el honor de decirlo aquí en público, así que se lo vamos a hacer saber. La otra tiene que ver con algo que también hiciste mención, pero la posibilidad de que la otra vez Guillermo Carmona, ¿te acordás que fue presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales? En una de sus charlas hizo una exposición muy interesante de un informe de la CEPAL donde decía que las posibilidades de desarrollo industrial de la región también había que pensarlas en virtud del intercambio regional. Y una de las cosas que vimos a partir de todo lo que pasó con el tema de la pandemia era si a vos te parece que el desarrollo de la biotecnología y la industria farmacéutica conjunta entre Argentina y México puede ser un camino de desarrollo industrial y biotecnológico para ambos países y tomando a la región como foco comercial, ¿no es cierto? Mirá, yo personalmente creo que una de las pocas posibilidades que tiene la región de plantarse en el mundo y no ser dependiente o arrasado por las grandes multinacionales es convertir a toda la región en una gran fábrica, donde sea una sola voz hacia afuera, aunque sean muchas voces adentro. Creo que en ese terreno la dimensión de la biotecnología y de la economía del conocimiento son dos niveles donde debemos dejar de tener el complejo de inferioridad que no debemos tener. Tenemos universidades de primerísimo nivel y que podemos jugar en primera. De hecho, se está trabajando en el ámbito de la CELAC, que es el único ámbito que quedó de tipo de integración latinoamericana, y además es el único ámbito donde están
todos los países de América Latina, absolutamente todos. Y en ese ámbito se están trabajando 8 universidades, por supuesto que hay de Argentina, 2 de Argentina, creo que 2 de Brasil, una de Colombia y una de Chile, algo así. Ya se está trabajando en el tema de la vacuna propia, de sumar las voluntades y las investigaciones que en materia de vacunas se están haciendo en cada uno de los países, ya no la reproducción de la tecnología rusa o de Oxford o lo que sea, sino la vacuna propia. Se están juntando para hacer una vacuna para Latinoamérica. Yo creo que ese es el camino, pero sin lugar a dudas, no es fácil, y no es fácil cuando hay gobiernos de tan distintos signos, ¿no? También. Pero es el camino. Gracias, Carlos. Le voy a dar entonces la palabra a Cacho Cuartago, que te quiere saludar, y después a los compañeros de Juventud Sindical para que te hagan algún comentario y te agradezcan. Dale, Cacho, por favor. Dale a Oscar Cuartago, Adrián. Bueno, no, simplemente para felicitarte, Carlos, hacerte llegar todo mi afecto y mandarte un gran abrazo. Realmente estuviste muy, muy claro en todos tus conceptos. Y con relación al movimiento sindical mexicano, que es la pregunta que te hicieron, una pelota envenenada que me imagino de dónde provino, de otro pelado. Pero bueno, ha sido muy bien respondida. No, bien. Y quiero mencionar también a la compañera Paula Espinosa del sindicato de Juan Palacios, de ATRAC, de La Plata, que está a cargo de la Secretaría de la Mujer. Y yo creo, Javier, que podríamos darle la palabra a Juan porque tiene alguna cuestión que decir sobre el tema de las manifestaciones de tomada, y me parece que sería indicado. Si me va a meter otra vez en lío, viejo, no, ¿para qué le vamos a dar la palabra si me va a hacer un quilombo, viste? Habilitalo a Juan Palacio, entonces, para así tenemos un poco de diversión con Palacio y Carlos. Adrián. Hola, Juan, bienvenido. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los compañeros y Cuartango para vos también. Para mí es una alegría compartir este espacio. A Cuartango, durante toda la gestión del compañero de Dienzueli, he trabajado con él, y ni hablar de Carlos, que lo conozco desde el 2003. Yo le dije que era el ministro Guinness. Nadie ahí en la historia puede ni admitir trabajo, que ninguno duró lo que duró este hombre. Es como un magicliete, más o menos igual. Pero bueno, primero quiero felicitarte, Carlos. No es fácil ser un hombre del derecho, del trabajo, tantos años que le dedicaste con mucho amor a esa profesión y una lealtad incondicional, fundamentalmente, más allá del gobierno que representabas, a nosotros, los dirigentes sindicales, que buscaste siempre de velar por los trabajadores. Hoy te toca cumplir otro rol, que es el ser embajador. Creo que tanto vos como Daniel Scioli son las vedettes, porque son los que están buscando los negocios y trayendo trabajo para Argentina, que hoy nos hace falta. Sufrimos 4 años de desastre, de pérdida de fuente de trabajo, de inflación, de devaluación, y un montón de cosas más que hoy estamos pagando las consecuencias, y eso a vos y a Daniel y a otros embajadores seguramente que estarán buscando distintas alternativas para poder sacar este país adelante, con inversores fundamentalmente. Yo creo que vale la pena la expresión tuya relacionada a Piñarelli. Es un ejemplo de vida en lo que respecta a cómo buscan de mejorar la calidad del trabajo, sino también la producción. Y eso es importantísimo, que entiendan los gobiernos que tienen que pedir ayuda a los dirigentes sindicales. Acá te vas a enojar, Carlos, pero no importa. Hemos discutido muchas veces. Y a mí me hace feliz estar discutiendo con vos, porque siempre hablamos del principio de la buena fe. Entonces, mientras un dirigente sindical genere ideas, proyectos, es importante que a veces lo escuchen, porque puede mejorar, por mínimo que sea, seguramente va a mejorar. Entonces,
Cuando habla de modelo sindical, por supuesto que me voy a jactar de este modelo sindical. Yo tuve la suerte y tengo la suerte de ir a Ginebra, a la OIT, como me toca estar con la UNI en distintas partes del mundo. Y yo digo, tengo motivo para estar orgulloso del movimiento obrero argentino. Y tengo que estar orgulloso no solamente de ser sindicalista, sino de ser peronista. Porque si tenemos lo que tenemos, es como cosa de que hubo un gobierno que desde el 45 al 55 le dio la posibilidad de tener todo lo que hoy usufructuamos todos los trabajadores de este país. Y seguramente van a ser todos los que están desocupados, van a seguir usufructuando de todos esos beneficios que nos dieron. Entonces, yo creo de que debemos luchar contra esta pandemia, porque la pandemia es mundial, la crisis es mundial, económica, social y encima sanitaria, como bien dijiste vos. Pero me parece que tenemos que empezar a despojarnos de esta grieta que en la Argentina existe y de empezar a ser un poquito más nacionalista. Y cuando digo nacionalista no lo digo en el tono peyorativo, de querer más al país y al prójimo, que lamentablemente la está pasando no mal, muy mal. Entonces, yo creo de que hay un gobierno que apostó a la vida, a la salud, seguramente con errores, con aciertos, pero no le cabe ninguna duda, nuestro país es muy solidario. Y ahora que estás en México, como dijiste que se está haciendo la vacuna que va a corresponder aquí a la Argentina en una parte importante, para que nosotros dejemos de sufrir esa necesidad de la vacuna, porque hoy otra vez casi 40.000 infectados. Ayer tuvimos 32.000, estamos en 40.000 y tenemos casi 500 muertos. Entonces yo digo, el mundo es egoísta, porque no puede ser que a Estados Unidos le sobren 60 millones de vacunas y no sean solidarios, como lo dijiste vos, que no tuvieron la oportunidad de tener una vacuna. Entonces, si el egoísmo del ser humano no tiene límites, empecemos nosotros, los que tenemos posibilidades, y aunque sea mínimo el poder que tengamos, de empezar a ser solidarios entre nosotros. Y para cerrar, Carlos y Cacho, y a vos, Javier, gracias por darme esta posibilidad de participar. Yo creo que hoy ustedes, los que son embajadores, tienen la posibilidad de dejar de decir que somos el furgón de cola de los países graneros. Tenemos que empezar a ser generadores de producto terminado. Como acá hacemos autos y los vendemos terminados, más allá que a veces son armadores, empecemos a dejar de vender soja, vendemos producto de soja. En vez de vender trigo, vendemos producto de trigo. No vendamos el litio, no vendamos el litio, sino vendemos el litio producido, ¿no? Exactamente, hay un montón de factores, Carlos, que se pueden hacer, pero tiene que haber decisiones políticas. Debe haber voluntad política, empresarial y sindical. Entonces, yo creo que todos juntos vamos a sacar el país adelante. Gracias, Carlito, por tanto tiempo que no te veía, de que nos encontramos el día del triunfo. Gracias, Cacho, por tus palabras y gracias, Javier, por darme la oportunidad de hablar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Javi, permiso, ¿eh? Perfecto. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Agradecerte, la verdad, en nombre de la Juventud Sindical, por tomarte 1 hora 40 de tu agenda, que debe ser muy compleja, supongo, para estar conversando con nosotros. Yo quiero ser muy breve, como es característica de la juventud, pero la verdad que no quiero dejar de destacar que todo el tiempo que mientras vos hablabas, a mí se me venía a la cabeza la frase de nuestro conductor, de Juan Domingo Perón, de que nunca nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y sin duda alguna, la Argentina es parte de la comunidad de Latinoamérica, y si Latinoamérica no se realiza, la Argentina nunca se va a realizar. Yo estoy profundamente convencido de que la alianza estratégica de los países latinoamericanos, política y económica, es una respuesta que tenemos para darle a la sociedad. Con respecto a lo que hablaban del sindicalismo regional, yo tengo alguna responsabilidad dentro de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, así que es un tema que me interesa muchísimo y que vengo trabajando. Sin duda alguna, después de los 4 años de Macri en la Argentina, los sindicatos quedamos muy sufridos, y en la región, con el avance de los gobiernos de la derecha,
la mayoría de los movimientos obreros de cada uno de esos países están muy deteriorados, pero es una herramienta muy genuina de defender el trabajo, es la mejor herramienta que tenemos, así que acá estamos para seguir formándonos y dar las discusiones que tengamos que dar. No quiero dejar de nombrar que hay un montón de compañeros jóvenes, mujeres y hombres de un montón de lugares del país, de las 24 provincias. Este curso lleva más de 450 inscriptos, así que la verdad que en este contexto que estamos viviendo tan difícil, tener compañeros con tanto compromiso que un miércoles a casi 7 de la tarde estén aquí con nosotros compartiendo es sumamente esperanzador. Así que realmente, Carlos, a disposición de la Juventud Sindical, quedamos a disposición en nombre de la Juventud Sindical, en nombre de mi gremio Aeronavegantes y a título personal. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muy generosos, gracias. No, solamente decirle, bueno, a Cacho primero decirle que nos vemos mañana, ¿no? Y decirles algo, ya que hubo algunas referencias, incluso a mi persona. Yo, es cierto que tengo, lo dije antes, una marca en el orillo de la que me enorgullezco y de la que seguiré recibiendo satisfacciones, que es haber sido ministro de Trabajo de dos presidentes como Néstor y Cristina, que les importó el tema del laburo. Yo, más allá de cualquier otra consideración, les importaba el tema del trabajo. No hubo muchos presidentes, salvo uno, que les importara la cuestión del trabajo. Y en lo personal, a mí lo que me ocurre es que, y creo que no es una frase de circunstancia, yo en este trabajo que estoy haciendo ahora, le debo mucho, como en tantas otras cosas, a mi aprendizaje junto al movimiento obrero. A mí acá me sirve saber cómo negociar, cómo conversar, cómo convencer, cómo lo de la política, ¿no? Lo que es la política, que también tiene que ver con la historia de nuestro movimiento obrero, que muchas veces es necesario negociar duro, que otras veces se puede conceder, que los intereses nacionales importan al final de todo, que se puede defender causas nobles sin necesidad de abandonar las convicciones, y eso a mí realmente me llena de satisfacción. Por eso cuando me llegó la invitación para esta charla, la verdad que lo hice con un enorme gusto. Dicho esto, también quiero decir algo, pero podría no decirlo, pero ya que estamos. Yo he defendido al movimiento obrero argentino en la gestión, en la palabra, en el terreno nacional, y Juan sabe que en el terreno internacional más y muy específicamente, en momentos en que nos querían cuestionar nuestro modelo. Ahora, eso no quiere decir que de vez en cuando no se pueda hacer una pequeña autocrítica, muchachos. Digo, ¿viste? Porque si no, ¿viste? Y yo creo que precisamente por el lugar de responsabilidad que tenemos como movimiento obrero en Latinoamérica, nosotros podemos dar clase de muchas cosas, pero también podemos aprender de otras situaciones. A eso era a lo que yo me refería. Y quiero, bueno, pido disculpas por haber tenido que salir un tiempo, pero de verdad que me llamó Felipe con el tema de vacunas y
Y otra vez, ¿no? El tema que se mencionó, que dijo recién Horacio, la preocupación de Felipe era cuántas vacunas nos van a venir a nosotros, pero también que se pueda garantizar que lleguen las otras vacunas a los otros países de Latinoamérica, digamos. Y eso es un activo, ¿no? De solidaridad y de accesibilidad y de también ser dignos herederos de nuestro peronismo y de las banderas históricas del peronismo, ¿no? Como yo digo siempre, ¿no? Una patria libre, justa y soberana, pero también una patria integrada en Latinoamérica y con pleno respeto de los derechos humanos. Son dos valores que nuestro país ha enriquecido las tres banderas históricas del peronismo. Y quiero terminar haciendo algo que hago siempre, cada vez que hablo en este tipo de encuentros, pero que bueno, no lo hice al principio y no quiero dejar de hacerlo. Yo, esta intervención, estas palabras que he pronunciado han sido siempre también en homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y de tantas otras disciplinas que han dado la vida para que nosotros podamos vivir. Y yo creo que es algo que no me puedo olvidar, seguramente ninguno de ustedes, y yo quiero hacerlo siempre presente porque tiene que ver con la política. Porque por esa razón, por otras muchas, pero por esa razón, las víctimas no pueden pagar esta crisis. Y las principales víctimas de esta crisis, de las tres crisis, han sido las trabajadoras y los trabajadores. Y sobre todo aquellos que tuvieron que trabajar durante la pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. En nombre de todos los compañeras y compañeros que participan, agradecerte. La verdad que la calidez, la profundidad y la muy buena elaboración de la información que nos mandaste nos viene muy bien a todos los que militamos y a todos los pibes que están aprendiendo. Así que con la nostalgia de la distancia, pero bueno, a través de este medio un poquito más cerca, te mandamos un gran abrazo para vos, para tu familia y a todos los compañeros que están allá en México. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos y a todas. Gracias, hasta luego.